Servicios informativos de Radio Andújar. Bien, bueno, pues en primer lugar daros las gracias a todos a todos y a todas por vuestra asistencia. Convocábamos esta rueda de prensa al objeto de llevar a cabo una valoración, un balance del presupuesto municipal. Como todos sabrán, se llevó a cabo la semana pasada, al menos el pleno en el que se debía de aprobar. Nosotros, el resumen que podemos hacer de este presupuesto es que evidencia la deficiente gestión municipal de este equipo de gobierno. Un presupuesto que no es que lo digamos nosotros, que casi lo dicen los informes técnicos, ¿no? Que es el instrumento más importante que tiene la administración local, que tiene el ayuntamiento, pues para la mejora de los servicios públicos, que además tiene una incidencia importantísima también sobre la ciudadanía, por lo que creemos que es una herramienta, bueno, pues que concentra todas las propuestas de mejoras que llevan a cabo los ciudadanos a través de las diferentes asociaciones, a través de los diferentes colectivos, que para eso también se convoca la Comisión Mixta de Participación Ciudadana, que también es otro ejemplo de deficiencia de gestión, donde se les presentó a todas las asociaciones que componen la Comisión Mixta de Participación Ciudadana la documentación con muy poquita antelación, además no estaba completa, y por lo tanto las asociaciones pudieron hacer entre poca y ninguna aportación a ese presupuesto. Como decía, al presentar tarde y de forma trompicones la diferente documentación que conforma el presupuesto, el equipo de gobierno del Partido Popular, que recordamos que tiene mayoría absoluta, no, mayoría absolutísima, pues ha impedido a todos los grupos de la oposición, en el que nos encontramos nosotros también, llevar a cabo una serie de enmiendas propositivas que traten de mejorar el documento que nos presenta el equipo de gobierno. Como se dijo en el debate, que ya habrán visto todos por televisión, por los diferentes medios, que abandonamos todos los grupos de la oposición el debate, y allí se nos acusó, en este caso por parte del concejal de Economía, de no querer trabajar, de no querer hacer nada y de que no querer debatir el presupuesto porque no lo habíamos trabajado. La realidad es que 72 horas antes, el lunes, hubo una junta de portavoces donde yo mismo propuse al concejal de Economía, Manolo Fernández, que fue el que presidió la junta de portavoces, el retrasar el debate de este presupuesto para esta semana, unos días más tarde, en el que con el fin de semana ya no hubiese dado tiempo a todos a prepararlo de una forma más sosegada y, por supuesto, a consultarlo con los compañeros y las compañeras de la asamblea de los diferentes colectivos. Y su respuesta, que así espero que se refleje en el acta de la junta de portavoces, fue que ya esta semana estaban todos de vacaciones, había mucha gente de vacaciones y que evidentemente pues no iban a fastidiar a nadie haciendo que se viniera. Yo simplemente invito a todos los ciudadanos y ciudadanas que estén escuchando esta rueda de prensa a que se den un paseo por el ayuntamiento a ver cuántos compañeros y cuántas compañeras del equipo de gobierno están en este momento en el ayuntamiento trabajando. Yo intuyo que serán poquitos. Por lo tanto, acusar a la oposición de que no queríamos trabajar cuando fue la misma oposición, en este caso yo, el que propuso el retrasar el debate del Pleno para hacerlo de una forma más sosegada y más tranquila, y la respuesta fue que no, porque no estaba todo el mundo de vacaciones, creo que es como mínimo un poco kamikaze hacer esas declaraciones públicas en el Pleno del pasado jueves. La primera vez que se dio que el alcalde de Andújar presenta el proyecto de presupuesto completo fue 48 horas antes del debate del Pleno, incumpliendo totalmente la normativa, concretamente el artículo 168 del Decreto Legislativo 2/2004, en el que se aprueba el texto de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el presidente, leo textualmente, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá informado por la intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 166 al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, para su enmienda o para su devolución. Texto que también recoge el propio informe de intervención, y evidente que si se llevó a cabo el 18 de diciembre este artículo es totalmente incumplido por parte del actual equipo de gobierno.
En materia del texto, en materia del proyecto de presupuesto, nos encontramos el capítulo 5, haciendo un poco evidencia de este desbarajuste que han tenido ahora a hacer este presupuesto y por eso lo han presentado tarde y mal. Bueno, pues decir que, por ejemplo, el capítulo 5 de ingresos patrimoniales por arrendamiento de finca urbana, existe el canon de varios kioscos que a día de hoy ya no existe. Por lo tanto, entendemos que deja más que evidente, deja negro sobre blanco, que el capítulo de ingresos no plasma la realidad recaudatoria cuando recoge el ingreso de unos kioscos que a día de hoy no existe. Recoge el del mercado, recoge el que estaba situado enfrente de la casa, de lo que ahora conocemos como la Casa Azul, en Isidoro Miñón, y por lo tanto, si no existe, bueno, pues el capítulo de ingresos ya nace alterado. Eso, algo que sí que recoge y cada vez más presupuesto tras presupuesto lo estamos comprobando, es el capítulo de festejos. Yo invito también a todo el que nos esté escuchando, a todo el que nos esté leyendo, que se descargue el presupuesto que está colgado en la página web municipal y que lo pueda hacer incluso con la inteligencia artificial, haga un sumatorio de todas las partidas que recogen alguna cuestión relacionada con festejos, fiestas patronales y todas sus variantes. Se sitúa en este presupuesto municipal en concretamente 1.160.000 euros. Una cifra récord en cualquier presupuesto de la historia de este ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que la piedra angular de este equipo de gobierno pasa por el pan y el circo para todos los ciudadanos y las ciudadanas y no por cuestiones importantes que nosotros creemos que habría que poner encima de la mesa. Por ejemplo, el programa local de empleo. Es cierto que crece 100.000 euros, pero sin duda alguna es un porcentaje ínfimo en comparación con lo que crecen otras partidas, a nuestro juicio mucho menos importantes, y es un porcentaje ínfimo en comparación con el aumento de la asignación que viene de otras administraciones, fundamentalmente a través del PIE en los presupuestos de la participación de los ingresos del Estado. Decir también que a los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos, correspondientes a impuestos indirectos, a impuestos directos, tasas y precios públicos y otros ingresos, establecen una presión por habitante de casi 700 euros a fecha de hoy. Esto, como ya dijimos en el debate de la pasada liquidación hace unos meses, sitúa a la ciudad de Andújar en una presión fiscal por habitante por encima de la media, muy por encima de la media de las ciudades similares de todo Andalucía, y nos sitúa en el top 3 de presión fiscal de ciudades de esta provincia. Por lo tanto, un gobierno que se jacta de ser liberal, un gobierno que se jacta de reducir los impuestos, la cuestión es que recoge en el presupuesto, lo recoge negro sobre el blanco, en que la presión fiscal va a aumentar y que la ciudad de Andújar, los ciudadanos de Andújar, se nos va a situar a la cabeza en materia de impuestos y de tasas municipales de esta provincia y de ciudades, como ya he dicho, muy similares a Andújar en el resto de Andalucía. En contraposición, porque puede decir, bueno, la política de este equipo de gobierno es recaudar más a través de las tasas y de las ordenanzas fiscales, del proyecto de ordenanzas fiscales, y llevar a cabo una inversión importante que lleva a cabo una revolución en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, que mejore la infraestructura, que mejore las posibilidades de empleo, cuando la realidad es que el anexo de inversiones recoge que la inversión por habitante en este presupuesto será de 85,34 euros, lo que nos sitúa en este caso a la contra, muy por debajo de las ciudades medias de Andalucía, ciudades muy similares a la ciudad de Andújar, y también nos sitúa por debajo de la media del resto de la provincia de Jaén. Decir que la regla, en referente a la regla del gasto, el crecimiento del Producto Interior Bruto para el ejercicio de 2026 es del 3,3% y el gasto computable en la liquidación del 2024 es del 2,89%. Por lo tanto, este ayuntamiento cumple la regla del gasto, fundamentalmente por este presupuesto que se presenta y la situación económica que viene arrastrada de años anteriores, donde los anteriores equipos de gobierno pues dejamos una situación económica bastante buena. En el capítulo de inversiones, que era lo que decía que era un déficit importante,
Pues yo vuelvo a animar a los ciudadanos y ciudadanas que se descarguen ese anexo de inversiones y que vean que no hay ninguna inversión reseñable. Ya no solo es que no se ejecute la mayor parte de las inversiones, tiene una ejecución este capítulo de apenas supera el 50%, la liquidación dirá la cifra exacta, sino que además tampoco tiene aspiraciones de cara a los próximos años para llevar a cabo unas inversiones, como decía, en infraestructura y en otras cuestiones que genere un motor económico que dé salida profesional y dé salida laboral, bueno, pues a cientos de jóvenes que están a día de hoy en una situación de desempleo o que están en una situación de empleo pero precaria como consecuencia de la falta del principal motor generador de empleo, que es la industria. No hay nada en polígonos industriales e incluso en el polígono Ave María ha habido una rebaja importante en materia de actualización y las únicas inversiones que se recogen son las que vienen acompañadas de dinero de otras administraciones públicas, fundamentalmente por parte del Estado. Nosotros siempre nos gusta hacer hincapié en que echamos en falta algún tipo de movimiento, algún tipo de avance, algún tipo de pasito hacia adelante con respecto al polígono Innova Andújar. Ya denunciamos hace un año que la actitud de la Junta de Andalucía con respecto al polígono Puerta de Andalucía, donde se supone que está encuadrado el polígono Innova Andújar, era de habernos dejado fuera. Pero es que sigue en consonancia el propio Partido Popular de la ciudad de Andújar, donde con este anexo de inversiones que nos presenta sigue dejándonos fuera de ese proyecto y de otros proyectos en materia de desarrollo industrial, donde no se recoge prácticamente nada. Algún arreglo de calle, algún arreglo de colectores, de alcantarillado, que nosotros entendemos que está bien llevarlo a cabo, pero en materia industrial que lleva a cabo, como comento, una generación de empleo y una generación de empleo de calidad, este presupuesto no presenta absolutamente nada. Si nosotros hubiésemos tenido la opción de presentar enmiendas, de haberlas consensuado con los colectivos, de haberlas consensuado con los compañeros y las compañeras de la Asamblea de Izquierda Unida y Podemos, pues hubiéramos presentado una serie de enmiendas en esta dirección. Una enmienda que entendemos que un presupuesto de casi 40 millones de euros no puede ir dirigido única y exclusivamente a cuestiones relacionadas con el aniversario, el centenario de la aparición de la romería y en cuestiones relacionadas con los festejos y las fiestas patronales, sino que tiene que ir más allá y mucho más en profundidad de lo que se presenta este presupuesto. Otro de los documentos que condicionan mucho este presupuesto, concretamente el capítulo 1, el anexo de personal, y que también se debatió, y que en este caso sí lo debatimos los compañeros y las compañeras de la oposición, era la RPT, la relación de puestos de trabajo, que, como ya he dicho, está directamente relacionada con el capítulo 1 de este presupuesto de gastos de personal, donde vemos que, pese a lo que decía el señor Carmona Limón cuando estaba en la oposición, nos presenta una RPT, cito textualmente sus palabras, donde hay más jefes que indios. En el Pleno os dije que había que hacer una diferenciación un poco como el calendario gregoriano, que eran las palabras del señor Carmona Limón antes de alcaldía y las palabras del señor Carmona Limón después de alcaldía. Porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Donde antes criticaba que había más jefes que indios, que se hacían promociones discrecionales, que se repartían productividades discrecionales, gratificaciones discrecionales, sin ningún tipo de criterio organizativo ni funcional. Bueno, pues la realidad es que las dos RPTs que lleva presentadas el señor Carmona Limón y el resto del equipo de gobierno adolecen de esos defectos que él reseñaba anteriormente. Tanto es así que esta RPT sale adelante porque el Partido Popular tiene mayoría absolutísima, pero sale adelante con el voto en contra de la mayoría social, que no solo ha votado en contra, sino que ha dicho que lo va a llevar a los tribunales. De hecho, ya lo ha presentado las impugnaciones y las alegaciones y va a llevar esta RPT a los tribunales precisamente por eso, por esa discrecionalidad, por esa arbitrariedad, por esas promociones sin atender a ningún tipo de objetivo ni funcional ni organizativo y que, sin duda alguna, como ya he dicho, condicionan de forma determinante el presupuesto presentado para el 2026, donde casi se sitúa en el capítulo 1 casi se sitúa en el 50% del presupuesto municipal, cosa que a nosotros nos parece un error y que al señor Carmona, antes de alcaldía, también le parecía un error en la misma sintonía que estamos defendiendo nosotros. Nosotros, sin más, quedamos a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta que hacer. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y que tengáis una feliz fiesta. Radio Andújar, 92.9 FM.